Yo soy mexicano, mi tierra es bravía, palabra de macho, que no hay otra tierra más linda y más brava que la tierra mía. Y eso es el ADN de la historia con mis queridos Isabel Revuelta. Benito Taibo. Y empezamos con esto porque ya estamos celebrando las fiestas patrias, el comienzo de la independencia y todo lo que se conmemora a mediados de septiembre. Y esto quiere decir que vamos a hablar hoy sobre el hecho de ser mexicano. ¿Qué diablos Soy significa? mexicano. ¿Qué significa ser mexicano? Cuando pusiste el tema me encantó. ¿Por qué, Benito? ¿Qué sientes tú de ser mexicano? Nada más, antes de que empiece. Cero cursiladas, por favor. Que cada Es quien- el aroma cada quien que su respiro todos los patriotismo. días, todas esas cosas. O sea, Cada somos quien- serios y objetivos. Cada quien su patriotismo. Cada quien su patriotismo, con cruciladas y lo que caiga. ¿Qué es ser mexicano? Desentrañarlo no es cuestión fácil, porque tiene que ver con un montón de cosas que incluyen muchas cursiladas, por supuesto. Y contradicciones. Y Ahora, yo contradicciones. sacaría de la ecuación de no tenemos el himno más hermoso del mundo, ni la bandera más hermosa, porque para otros de otros países van a decir nuestra bandera es la más hermosa y nuestro himno es el más hermoso. Entonces, dejémonos de ese tipo de cursiladas chafas que no son ciertas. O sea, claro que nos gusta el himno nacional y la bandera preciosa, los colores, lo que significa, pero este tipo de categorizaciones chafas de, no, es que tenemos el segundo himno, ¿quién dice? Seguramente los rusos, a mí me gusta más el himno ruso, la música me parece extraordinaria. Tendré que oír Dicho lo detenidamente. anterior, Ok, Tendré no, que oír ya, detenidamente oye, el himno ruso. la música. A ver, ¿qué es ser mexicano? Ser mexicano es estar consciente de que provenimos de imaginarios colectivos. Me gusta. ¿De qué está? ¿Te gusta? Muy bonito. Ok. Imaginarios colectivos que tienen que ver con un águila devorando una serpiente sobre un nopal en medio de un lago. Esto es una epopeya, por llamarlo de alguna otra manera. Y me parece que es una muy bonita manera de empezar desentrañando el espíritu de donde venimos y lo que somos. Un pueblo que viene desde el norte profundo de la Gran Chichimeca y que viene buscando ese lugar en que los sueños les han dicho que van a encontrar el sitio perfecto para estar. No hay ningún otro pueblo en el mundo que tenga, hasta donde yo sé. Ahora, Poético. los Esta designios de los historia. dioses son muy caprichosos. Sin duda. Porque llegaron a un islote pinchurriento. Así es. Pero complicado. pinchurriento. No. Lo que Todavía Alejandro más quiso difícil. decir es complicado. Exacto. No, Sí. Oye, 3 nopales, pantanos y piedras. claro, O sea, Huitzilopochtli la regó. No, Fíjate, al revés, pero- se las quiso poner difícil. ser mexicano y darte cuenta, regresar a un lugar donde viví de niña, que fue Guatemala, que les acabo de platicar que fui a Antigua Guatemala y a Ciudad Guatemala, y ser mexicano y darte cuenta que los nombres están en náhuatl, que otros mexicanos de hace siglos los pusieron y llegaron hasta allá, hablando de la Gran Chichimeca, hasta dónde llegaron en Mesoamérica. Sí se siente una pertenencia interesante. Pero yo a eso lo extendería más, porque evidentemente somos el sumum, o como Sí, la suma. somos la suma no solamente de los mexicas, porque los mexicas es la última gran civilización antes de la llegada de los españoles, pero todo lo que había alrededor y que de algún modo se va resumiendo en los mexicas a través de Teotihuacán, a través de Tula y todo. Entonces, el problema es cuando nada más centralizamos la idea, ¿no? Sí. Yo sí creo que no puedes negar que tienes 10 padres y 10 madres. Y esos 10 padres son todas las civilizaciones que se asentaron en el territorio mexicano actual y que luego llegaron españoles, negros, chinos, japoneses, alemanes, o sea, de todo conforme fue pasando el tiempo. Que a su vez suma a nuevos mestizajes. Yo creo que esa es la parte más importante. Somos el gran pueblo de los mestizajes. ¿no? Ándale. Y, El exacto. gran pueblo de los mestizajes. Provenimos de la Alta Chichimeca, de todas las grupos prehispánicos que habitaron esta geografía, y por otro lado somos también la mezcla con esos españoles que vienen de romanos, árabes, fenicios, etcétera, etcétera, etcétera. O sea que por nuestras venas corre
una cantidad impresionante de sangres, lo cual nos hace también únicos de alguna otra manera, ¿no? Somos Sin duda. La mezcla de la mezcla de la mezcla, lo cual es maravilloso. Y además hablan de ese mestizaje biológico, pero si algo tenemos los mexicanos y de lo que yo sí me siento súper orgullosa, o que me siento que pertenezco mucho, que es lo mismo, es ese sincretismo cultural. Por supuesto. Y esa riqueza multicultural Por supuesto. de todas las épocas en las que hemos existido como virreinato o antes como culturas prehispánicas. Entrañable me parece lo que están encontrando ahorita a faldas del Templo Mayor, que los mexicas hacían arqueología y tenían vasijas y tenían figurillas de Teotihuacán. Entonces, esa cultura y esa gran riqueza que desde cualquier tiempo la puedes encontrar, sí nos define muy bien. Somos multiculturales. Así es. Y pensar, por ejemplo, en el barroco mexicano es pensar en una locura maravillosa. O el barroco regio del Rey del Cabrito. Sí, o el barroco. Ese ya es el barroco tropical, por llamarlo de alguna manera. Tropicalizado. Alguna vez estuvimos ahí sentados y voltamos y era como el gran templo de lo naif, ¿no? De dos leones, Pero fíjate, Piporro. al final también somos mexicanos porque estamos dentro de un territorio común, con una identidad en muchos sentidos común, pero también de pronto muy alejada. Porque tú puedes tener 3 países en lo que es México, el norte, el centro y el sur, totalmente distintos. Es decir, tú vas a convivir con la gente de Nuevo León o de Chihuahua o de Sonora y nada tiene que ver realmente con el sureste, con Yucatán, con Chiapas, con Oaxaca, hasta la manera en concebir el tiempo, el trabajo, todo. Y eso no te hace, pues vamos a crear 3 repúblicas. Al contrario, de algún modo u otro, la gente que está en el sureste, sí hay elementos que lo identifican o con los que se siente parte de también el norte. Sí. Tenemos un idioma común, un primer idioma común, porque somos un país plurilingüe, entonces somos una nación de naciones, y eso es muy importante y tenemos que tenerlo clarísimos, ¿no? Que somos una nación no son 3 países, son un montón de países contenidos en nuestra biografía, en nuestra geografía, perdón. Y durante los 300 años, que no nada más éramos los que quedamos ahora, ¿no? Después de que se perdió la mitad del territorio, o por ejemplo todo lo que fue Centroamérica, se independizan, esos pueblos sí no se sintieron ya adheridos a esto que sí es México. Pero esos 300 años, los del norte, los de Mérida, los del altiplano, todos tenemos un pasado común, creencias, gustos, fobias, filias, lo religioso, las fiestas, cómo adoptamos la música que nos llegó por ejemplo, de España. Si tú ves el jarabe tapatío o ves un son jarocho, tanto los instrumentos musicales como los bailes tienen raíces en los bailes españoles. Entonces, todo eso es ya pues una liga que no se va a romper nunca, del norte y del sur y de todo. Ahora, fíjate, yo creo que realmente nos conocimos como mexicanos unos a otros o nos reconocimos hasta el siglo XX. O sea, yo no me imagino a los yucatecos diciendo, oye, vamos a celebrar el 300 aniversario de la fundación de Monterrey. No han de haber sabido ni qué era Monterrey. O sea, oye, ¿por qué no nos vamos en Chiapas, levantándose Canec? Pues si no nos resulta, nos vamos a Guadalajara y ahí nos protegen. Yo creo que un poco en el porfiriato. Yo creo que empieza un poco. Digo, quizá de una con el manera, ferrocarril, quizá. Sí. Y a vender quizá muy elementos. de clase media. 1 y 2, extirpaban cosas culturales, ¿no? Somos herederos de un pasado prehispánico común, sí. Tanto los regios como los de Yucatán, como los de la Ciudad de México. Claro, dejaron a lo vivo de lado, cosas terroríficas, una deuda que se pagará, se sigue pagando, pero que la revolución tratará de pagar, pero sí creo que empieza una nación mexicana y además que se abre al mundo ese porfiriato y enseña una cara de México. Yo sí creo que o sea, esto es a lo que me refiero como culturalmente, ¿no? O sea, de que el de Sonora, el sonorense o el chihuahuense conocieran al de Mérida o al tabasqueño. Pero sí hubo una construcción, y yo creo que ahí, a partir del triunfo de la República sobre el Imperio, sí se da ya una construcción ideológica sobre que al final todo esto es una república y es una nación. Lo nacional. Exactamente. Y ahí sí, porque obviamente replicas a través del poder político
desde el centro a los gobernadores, a las presidencias municipales, y entonces de pronto ya todo el mundo sabe que peleamos contra la invasión francesa, contra un imperio, etcétera. Claro. Y déjame un poco de cursilería. Algo que une a todo, a ese sonorense y a ese yucateco, es la segunda bandera más bonita del mundo. O sea, en cuanto ves... Para mí es la primera. Tú eres poco patriota. Para mí la de México es la más bonita del mundo. Cuando pones una bandera mexicana en medio de toda esta confusión y de todas estas posibilidades, hay una suerte de designio común, el cual sin duda lo llama. La bandera, el himno y el águila. Oye, y espérame, ahorita están hablando de esa república restaurada tras la invasión. No es gratuito que una de las partes que nos amalgaman con los mexicanos que se fueron a los Estados Unidos es la victoria de la batalla del 5 de mayo de 1862 en Puebla. Es como la independencia, porque fue una de esas primeras visiones de decirle al mundo: somos México, sí serán un ejército lo más preparado y lo que sea, pero como dijo el general Zaragoza, no somos el mejor ejército, pero son los mejores hijos de México, y ganaron. Y las armas nacionales se han cubierto de gloria. De gloria. ¿Y te acuerdas lo que dijo el general Maciosare? No. Ahí viene un extraño enemigo. No, pero, ¿cómo? oye, y el fusilamiento de Maximiliano fue un manotazo de decir: esto es otra nación soberana. Pero fíjate, pero el problema es cómo tan mal nos han contado la historia. O sea, no hemos podido ser lo suficientemente libres como para asumir nuestras propias culpas y aciertos y victorias. Porque te voy a decir, a ver, estamos tan polarizados incluso en la historia, que sigue siendo un sátrapa Iturbide y Antonio López de Santana, y sin embargo el himno nacional lo manda, el concurso para tener un himno nacional es de Santana, y los 3 colores de la bandera son de Iturbide, pueden hacer lo que quieran. Y un español Y escribe... además la música de nuestro himno nacional es de un español, de Jaime Nuno, lo cual no está mal. No, está maravilloso. pues estaría mal. Pero los prejuicios que te digo que se han construido siempre alrededor de la historia nos impiden como yo siempre he vernos dicho, como un todo. yo siempre en mis charlas, conferencias digo, a ver, hagamos un striptease de prejuicios. Si vas a entrar a la historia, a leerla, a comprenderla, despójate deprisa de todo lo demás, como dice José José, quítate tus fobias, todo lo que te impida ver con claridad y tratar de entender la historia en su momento. Pongo 2 cartas sobre la mesa que identifican a lo mexicano. Una de ellas es la comida. Sí, claro. Una de las grandes, porque es las comidas, y no tiene nada que ver la comida del norte con la del sur, con la del oriente, y sin embargo crean un todo, y hay un elemento unificador dentro de todas esas comidas, que es el chile. El chile, el jitomate, y el maíz, el aguacate y por supuesto el maíz. Somos el pueblo del maíz, estamos hechos de maíz. Y de las salsas. Pero como seguramente ya les abrimos el apetito a nuestros amigos y amigas en casa, vayan por una botana, ahorita regresamos. Hexatlón Draft, ADN 40.mx, con Tania Gómez. Domingo, 12 de la tarde, por ADN 40. Siempre conmigo. México cuenta con más de 500,000 de tiendas de abarrotes que atienden a 81 clientes diarios, con un promedio de venta de 47 pesos, lo que significa aproximadamente 4,000 pesos al día. Sin embargo, el 42% de estos establecimientos no usan herramientas digitales. Un estudio realizado por una comercializadora a nivel nacional que impulsa las ventas de estos establecimientos señala que la incorporación de herramientas tecnológicas tendría un impacto positivo en sus ventas, ya que éstas podrían llegar a duplicarse, pues cada vez son más las personas que utilizan el pago electrónico. Sin embargo, aún es necesario realizar un ejercicio de concientización entre los propietarios, pues aún existe cierto rechazo a la idea de incluir elementos tecnológicos en sus operaciones de rutina. Las herramientas digitales que estos establecimientos pueden incorporar van desde una cámara de seguridad, terminales para cobro con tarjeta, cobro de servicios o bien poder dar tickets y facturas. Algunas de las ventajas al digitalizar las tienditas son
mayor alcance y visibilidad, aumento de ventas, mejora en la interacción con clientes y acceso a nuevos mercados. En suma, la digitalización puede ayudar a las tienditas de la esquina a mantenerse competitivas y alcanzar nuevos clientes. Para ADN 40, Fuerza Informativa Azteca. Un espacio informativo hecho a tu medida, con toda la información que es tendencia y las noticias de última hora. ADN 40.mx Noticias, con Claudia Echeverry. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Sábado y domingo, a las 8 de la mañana, por ADN 40. Reciente hallazgo arqueológico. Quería decir algo de las salsas. A lo que iba es que la palabra mole quiere decir salsa. Y así como hay 40 diferentes moles o salsas oaxaqueñas, para eso que llamamos mole, todo nuestro territorio está unido por las salsas distintas. La salsa de Culiacán, pero la salsa de los de Oaxaca, lo del norte, lo del sur, todos compartimos esa misma, esa misma cocina. Pero ¿sabes qué? Se perdió el picor. Ahora somos verdaderamente unos cobardes. ¿Qué tal el pica? Para el picante. Ya no hay salsas en ningún lugar. Tienes que pedir algo adicional que realmente pique. Yo no sé dónde perdimos, nos volvimos débiles, pusilánimes. Es increíble que no tengamos salsas como las que nos hacían antes de... Una salsa macha. Oye, sí, y lo hemos platicado y hasta te ha dado risa. Tampoco hay que perder el sombrero de los mariachis. A ver, sí, porque tuvimos una discusión el otro día, Alejandro y yo. De verdad, mariachis mexicanos, no perdamos la costumbre de ese hermosísimo accesorio que es el sombrero. ¿Les ha tocado ver a los mariachis sin sombrero? Sí, ahora que Y lo no dices, entiendo por Sí, qué. me da igual. No, a mí me parece que tiene que Y estar. algunas que se quitan el sombrero y de la cabeza cantan, pero no, se lo quitan, se lo ponen y pueden cantar. Y estaba pensando en el tema de los mariachis, que además también es un sincretismo cultural tremendo. Hay que contarle a los estadounidenses que sus cowboys son la misma raíz que tienen nuestros charros, porque esos territorios eran Nueva España y eran los vaqueros y eran los hombres del virreinato que se dedicaban al ganado que introdujo España cuando era un territorio virreinal. Entonces, los cowboys no son estadounidenses, tienen una raíz que compartimos con esa Nueva España que cuando éramos México. ¿No les encanta el tema de la charrería, de los, mariachis y todo eso que es nuestro sello? Y otro de nuestros sellos es la música. Bueno, sin ¿cuánto lugar a tiempo dudas. puedes aguantar un mariachi? Bueno, ahí sí, como 10 2 canciones. horas. 10 canciones y la del mariachi loco para que se vayan. Yo no tengo nada contra los mariachis, pero, a ver, tú te encuentras en Tokio caminando por una calle y de repente escuchas el sonido de un mariachi y algo dentro de ti, sin cursilerías de No por hay medio. ningún otro tipo de grupo musical de México o de género musical que tenga el impacto que tiene un mariachi en el mundo. Sí, o el sea, son eso sí de es la real. negra. Eso, la comida que dices Tan, también, o sea, la idea de que supuestamente nosotros éramos casi un culto al picante y al chile, no, o sea, sí, en el mundo no lo reconocen, aunque ya no pique absolutamente nada. Y lo otro también que creo que es fundamental, por ejemplo, el tequila. O sea, yo creo que el tequila tiene un reconocimiento ya, a partir sobre todo de los años 90, que empezó a haber toda una política de expansión e internacionalización. Quizá el mezcal ahora, de pronto, también está teniendo... Sí. Claro. Otra cosa. Hay mezcales que cuestan más que un coñac. O sea, igual tequilas. Igual tequilas. Ahí te están vendiendo o la marca o la botella. O una idea. Exacto. Claro, pero es que es la idea de lo mexicano. Y esa idea de lo mexicano también ha ido por el mundo en nuestro territorio. Muchísimos países del mundo tienen playas bellísimas, pero algo tienen las playas mexicanas y el turismo en México, que es nuestro servicio, nuestra comida, la sonrisa de la gente que recibe a ese turismo, el clima, la maravillosa ubicación que tenemos en el mundo, porque eso sí hay que decirlo, no estamos en la tundra, habrá gente, a lo mejor a ti te fascina el clima de Islandia, yo en particular no me encontraría feliz en Islandia como me encuentro felicísima en Tulum, ¿no? Oye, en la Ciudad de México con todas sus lluvias, ¿eh? Es uno de los climas más hermosos del mundo, Así templado, maravilloso, sin duda. Por eso está tan poblado. Y nuestra historia, nuestra enorme, maravillosa. Estamos, en el Centro de Estudios de Historia de México, Carso, aquí en pleno corazón de Chimalistac, rodeado por una de las espectaculares colecciones que componen este centro, que por cierto les damos las gracias
por habernos permitido hacer estos programas. Y bueno, estamos rodeados de eso, de nuestra apasionante, maravillosa e inmensa historia, conservada como pocas historias en el resto del mundo. Quiero decir, todas las versiones, no hay una sola historia, y esto es importante. Claro. La Por historia supuesto. es de quien la escribe, generalmente los vencedores, y un saludo a don Miguel León Portilla por escribir la versión de los vencidos, vencidos. que pone en palestra frente a los ojos de los demás esta otra visión de la historia de México. Y esa es la magia, Benito, porque nuestros amigos en casa pueden venir a hacer esa historia, pueden venir a encontrar todo lo que está, digamos, de documentos y de archivos, pero cada uno de nosotros tejemos nuestra historia, la entendemos, nos adherimos a ese gran lienzo que es México con nuestras historias personales y entendiendo esa otra historia de otros que estuvieron antes. Pero hay que venir, hay que consultarla, hay que leerla, hay que vincularnos con nuestra historia. Por eso los invitamos a que vengan a este Centro de Estudios de Historia de México, Carso. 15 de septiembre. 15 de septiembre. El 15 de septiembre, ¿Qué haces? esta fecha, ¿has estado en el Zócalo alguna vez? Porque si no te retiramos el pasaporte. Fíjate, he estado dentro del Palacio y ahí me di cuenta de por qué todos los gobiernos lo hacen tan mal. No se oye. No se oye el escándalo de la Plaza Mayor afuera. No se oye. O sea, no es un rollo, no es una retórica, no es una figura literaria. No se oye nada estando en el patio central, me parece que es donde yo estaba aquella vez. No se oye ni un grito, nada, ni una mentada de madre, nada. O sea, pierde la esencia. Por eso ningún gobernante escucha, pero esa es otra historia. Esa es otra historia. Y luego me tocó estar en la plaza. Y a mí también. A mí me llevó mi padre yo tenía 12 años, mi hermano Carlos 6, y estuvimos en medio del Zócalo, en medio del pueblo de México. Y recuerdo que Carlos y yo le decíamos a papá, por favor no hables, para que no se le notara el acento español. O sea... ¿Se le notaba mucho? No, ya lo fue perdiendo. Pero el pueblo bueno lo había notado. Puede ser que sí. Entonces, y en semejante verbena. Fue nuestro golpe de mexicanidad primero, ¿no? En que descubres que eres parte de ese pueblo y de esa tradición y de esa maravilla. Compartimos más o menos la misma historia, Benito, porque yo era muy pequeña, bueno, ya habíamos llegado a México y a los 12, 13 años fui al Zócalo, un 15 de septiembre, a la plancha con pestaña de fantasía, sí, con una bolsita de huevos de confeti, con cornetas, con absolutamente matraca, todo lo que había después de haber comido unos deliciosos tamales en el Café de Tacuba. Y me tocó ese grito, me tocó mojarme. Cada 15 de septiembre la plancha del Zócalo es pasada por agua. Y además vivir una muy atípica situación en la pandemia, porque estuve en el ayuntamiento, en el techo, presentando el libro de las hijas en una transmisión de ese 15 de septiembre para una televisora, en una plancha fantasmal, donde no se escuchaba la algarabía, ni los gritos, ni las mentadas, ni más nada. Y la verdad es que sí sentí una nostalgia espantosa contra la otra que había ido. Fíjate que a mí, en la familia, la cena del 15 de septiembre es como de Navidad. O sea, nos juntamos primos, tíos, hermanos, todo mundo, así en gran convite, con antojitos y todo. Pero cuando éramos chicos, haz de cuenta, ya ves que salías de la escuela, pon tú a las 2 de la tarde, comíamos en la casa con mis papás y todo, y como a las 4 nos quedábamos de ver con mis primos de todas partes de la ciudad en el metro Cuitláhuac, que era la línea que más nos acercaba, que es la 2. Y entonces de ahí ya nos íbamos primos, tíos, mi mamá, todos al Zócalo, más o menos como de las 5 a las 8. Igual, huevos, confeti, los sombreros, los bigotes, todo, recorríamos todo. Y ya a las 8 tomábamos el metro y nos íbamos a la casa de la tía o de nosotros donde iba a ser la cena de Navidad. La cena del grito. Del grito. Era padrísimo, era increíble. Qué la verdad. padre. Bueno, y ahora pues, lo seguimos haciendo. Y más porque Santiago, mi hijo, nació el 15 de septiembre. No me digas. Mira, ¿y nunca pensaste ponerle un nombre así, tipo...? Sí, pero por eso estoy divorciado, porque no me dejaron. Quería ponerle Santiago Porfirio. Qué bueno Porque que es el no día del sucedió. cumpleaños de Claro. Porfirio Díaz. Estoy de acuerdo con tu exmujer. Otro elemento unificador y curioso que es la fe. Sí. Y hablo del culto a la Virgen de Guadalupe, pero también hablo
del culto a la Selección Nacional Mexicana de Fútbol. Yo ya soy atea de la selección, entiéndeme, debo de decir. Creo que son dos puntos curiosos y unificadores que tienen que ver con la fe. O sea, tú tienes fe en que la selección mexicana esta vez sí va a ganar, esta vez sí va a dar el siguiente pasito, ¿no? Quiero pensarlo, pero creo Hay que... algo muy, muy oculto, sí, de Ella todas maneras, aunque ella no crea, sí cree. O sea, vas a abrigar de algún modo esa esperanza. De alguna forma voy a estar volviendo a sufrir en algún restaurante o en la televisión de quien sea. Exactamente. Con ese, ¿será que ahora sí? A Ni ver, modo de no verlo. vas ganando 2-0, y tienes la sensación de que todo va a irse al demonio. Pero Exacto. todo es así. Pero yo creo que más bien lo que nos une es ese sentimiento de que no era de que el penal. último minuto Tiene tiene 60 60 segundos y todo así. puede pasar, porque la historia del deporte generalmente es así. O sea, yo no me imagino, el otro día platicando de Fórmula 1, yo no me imagino a los ingleses que se levantaran, ay, es que Hamilton no va a terminar, 7 veces campeón, ganó todo lo que podía. Yo no creo que los ingleses se levantaran nerviosos. Y en cambio tú veías a correr a Checo Pérez, así super carrera, o sea, prendías las veladoras, le rezabas a todos los santos para que llegara, y ya cuando ganaba entonces ya, pero tú sabías que si faltaba una vuelta, toda ese minuto, 30 segundos, podía pasar cualquier cosa al mexicano. Por supuesto, por supuesto. Yo creo que nos une eso, nos une desde luego la fe, pero yo creo que también es una fe como de que siempre hay esperanza, ¿no? Sí, sí. O sea, no solamente en el caso de la Virgen, que es una devoción particular, Claro. que claro que es un elemento de identidad mexicana brutal también. Incluso entre los ateos. Porque Claro, conozco ateos claro. guadalupanos. No, claro. Claro. O sea, hay gente que es más devota de la Virgen de Guadalupe que cualquier otro precepto o dogma de la Iglesia Católica. Otra cosa que, perdón que te interrumpa, pero si no se va a ir el tema, cuando ya sentí una fe ciega por ese deportista mexicano que siempre ganaba porque ganaba, era con el boxeo, con Julio César Chávez. Sí. De alguna manera el boxeo mexicano, yo no sentí esa angustia que se puede sentir en el automovilismo o el padecimiento absoluto en el fútbol. Que Sí, pero tienes razón, es cierto. ¿Veías el box es mucho más con nos más da- seguridad y con más... No, México o sea, no sientes esa... Pero es diferente. Llévalo a los boxeadores olímpicos. Ah, sí. O a ahí- los... Ahí, sí, ahí claro. tenemos- O sea, puta, es que ya ahora sí, nada más esta pelea y va a llegar a la medalla de oro. Ahorita que Bye. está de verdad tan en boga lo del coaching de vida, yo ya no me hago ese daño de estar viendo el partido de fútbol. O creer en el coaching de vida. ¿Usted se siente mexicano? ¿Por qué se siente mexicano? ¿Qué lo identifica como mexicano? Escríbanos, por favor, para abonar en este imaginario colectivo Ahora, que nos hace ser quienes Yo le somos. agregaría que aquí está, para bien y para mal, la historia que nos precede individualmente. Sí, por O sea, supuesto. aquí están mis tatarabuelos, aquí nacieron mis abuelos, paternos, maternos, como quiera que haya sido, yo soy el resultado de todas esas historias que nos tocó aquí. Entonces ya también hay un cariño por el arraigo, que se arraiga a la raíz, ¿no? Ese es, en cierto sentido, el asunto de la patria. Sí, y la patria es ese lugar donde está enterrado tu ombligo. Hay un bellísimo poema de José Emilio Pacheco llamado Alta Traición, búsquenlo porque es precioso, donde desmitifica a mi patria, su fulgor abstracto es inasible. Pero bueno, o por otro lado le podemos meter la suave patria, maravillosa. Ay, maravilloso. Que te fuiste por las letras, pero también nos vamos por los ojos. Los mexicanos nos identificamos por nuestro arte. Aunque haya una crítica tremenda, que si el muralismo, de verdad, cuando tú vas a esos muros y ves tu historia contada de alguna manera, a mí sí me hace sentir muy mexicana y me encanta. Pero no, bueno, o sea, no salió cursi, no, ¿no? peor me la esperaba, como dijo la que se fue al infierno. Nos Oigan. vemos la próxima. Acaba de terminar el ADN de la historia en esta ocasión. Felices fiestas patrias. Cena con pozolito, sin carne de tlaxcalteca o huejotzinga, sino pollo o cerdo. Pásenla bien. Y como siempre, ¡viva México! ¡Viva!